Bueno, yo les voy a hablar sobre el caso y este caso lo saqué de, no, de una lectura de Rosenfeld que se llama Notas acerca de la psicopatología y del tratamiento psicoanalítico de la esquizofrenia. Y bueno, les empiezo a contar un poquito. Este, Rosenfeld habla acerca de este caso y empieza diciendo que a él se le dificultaba mucho trabajar con pacientes psicóticos porque veía como una mejoría en un principio y posteriormente se ponían peor. Entonces él intenta y con esta paciente descubre una mejor manera de poder pues trabajar con los pacientes psicóticos. Entonces, él a través de su análisis y cambiando algunas técnicas, dándose cuenta de algunas cosas, pues logra que esta paciente mejore, pero ya no tenga esa como decaída que él veía con sus pacientes anteriores. Entonces, bueno, esta es una paciente, una mujer, que la diagnostica con una esquizofrenia latente alrededor de 30 años. Y bueno, ella interrumpe el análisis para casarse y posteriormente tiene hijos, entonces pues él dice que pues sí, su análisis funcionó y que fue a partir de esto que él descubre y de las modificaciones que hace en su propio, bueno, no en su análisis de él, sino en su forma de análisis con pacientes esquizofrénicos. Y bueno, ella llega al consultorio y pues no tiene una buena relación con él. Él sentía que ella se podía ir en cualquier momento porque no se había establecido como un vínculo entre ellos. Actúa como si fuera autómata y bueno, no habla mucho en las primeras sesiones. Y él algo que se da cuenta es que ella llega tarde a estas sesiones y bueno, investiga un poco la razón y se da cuenta que es porque ella dice que no puede pararse de la cama. Entonces, al ella no poderse parar de la cama y lo hace pues mucho después, o sea, ya en la tarde, pues no le permite llegar a tiempo a sus sesiones. Y con esto también se da cuenta de que la madre, ella vive con su mamá y la madre le permite a ella pues pararse tarde, le lleva el desayuno a la cama, entonces pues él la considera como una madre cariñosa y afectuosa y que le da este tipo de privilegios, ¿no? De poder separar tarde de la cama y todo esto. Y como él explora, sigue explorando, ella tenía una paranoia como de su propio ser. O sea, ella tenía mucho miedo a que o su mente llegara a detenerse, entonces como que ella siempre estaba como intentando pensar y tal, pero también tenía miedo de como llevarlo al límite y hacer mucho contacto con ella misma y con su mente porque sentía que se podía volver loca. Entonces, eh, el analista se da cuenta que pues ella tiene una transferencia muy negativa con él, o sea, como que él pues cuando llega tarde pues le hace le indica como que llegó tarde, que eso no se puede, bla, bla, bla. Entonces, pues ella como que tiene una transferencia muy negativa con él y no, como que no se está abriendo con él y es más, como que él se da cuenta que inventa cosas, entonces como que dice, pero ¿por qué? ¿Por qué está pasando esto si yo estoy haciendo mi trabajo como siempre y la asociación libre? Y ella de verdad no podía con la asociación libre, no podía con el diván. Entonces él dice, ah, ya sé por qué, porque ella quiere que yo sea como su madre, o sea, que yo sea como esa madre que le permite hacer cosas, que le deja que haga todo siempre y se pare tarde de la cama, que casi casi le lleve el desayuno a la cama y él incluso dice que pues muchos analistas hubieran sugerido que él
se comportara como esa madre y fuera él a darle terapias a su cama mientras ella estaba acostada. Y, y bueno, al él darse cuenta de esto, pues se da cuenta que ella lo percibe a él como una persona totalmente dominante y siente que le está pidiendo que sea como alguien más, porque ella lo que pasa es que lo está viendo literalmente como si él fuera su mamá, o sea, en esta psicosis ella como que no logra como poner de que un objeto es su mamá y un objeto es el analista, entonces ella como que piensa que es el mismo objeto y por eso esta transferencia tan negativa y por eso este rechazo hacia él, porque él no actúa como su madre, él no es como cariñoso ni afectivo, él no está como siendo una persona que ella quiere que sea, o sea, su mamá. Y a partir de esto, pues él también se da cuenta que que pues ella quiere dominarlo a él, ¿no? Como en primera instancia domina a la madre. Y posteriormente sigue explorando esto, pero él lo que se va dando cuenta es que él, al hacer estas interpretaciones, de una manera en la que a la paciente le hacen clic y no como si fuera un paciente neurótico, sino a una paciente psicótica donde todo lo está tomando literalmente, él se va dando cuenta cómo eh, pues como pues el análisis va sirviendo mejor, o sea, se va conectando mejor con la paciente y va teniendo más éxito en el análisis a partir de que él se da cuenta que no puede ser igual pues una transferencia con un neurótico que con con una paciente, con un paciente psicótico. Entonces, pues esto es lo que a mí me llamó mucha atención del caso y creo que es pertinente para la clase porque pues él tenía un lugar como terapeuta, o sea, él, bueno, no terapeuta, analista, porque pues es analista él, bueno, o era, no sé, pero bueno, entonces él pues se da cuenta y él cambia su forma, cambia sus formas, ya no usa la asociación libre, sino usa interpretaciones más puntuales. Incluso dice que él tiene que tomar todo lo que la paciente le está dando, los gestos, las acciones, y sí devolverle algo, y sí ser como un tipo de analista más, pues que hace más intervenciones con el fin de que la paciente tenga una mejoría. Y pues esto es lo que a mí se me hizo muy interesante de este caso, porque pues refleja cómo pues este psicoanalista pues incluso cambia y se sitúa desde otra posición, desde otro lugar como analista o como terapeuta para poder hacer que su paciente mejore y es como pues lo que nosotros debemos hacer, o sea, es como nosotros cómo nos vamos a situar en torno al paciente de una manera positiva para que este proceso terapéutico pueda pues funcionar, ¿no? Y bueno, para seguir un poquito con el caso, pues sí, él dice que una vez que el analista comprende la transferencia, es posible hacer un contacto real con la paciente. Entonces, y en este caso es importante la transferencia, como en todos, pero específicamente en este, porque él se da cuenta que es muy diferente la transferencia que tiene con un psicótico a con pues un paciente neurótico, ¿no? Entonces, eh, mm, hasta ahí.